Como ya hemos visto anteriormente, el diseño es una actividad creativa cuyo fin es proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Entonces, según esto, podemos decir que el ser humano lleva diseñando desde los tiempos más remotos. Los primeros hombres primitivos ya diseñaban sus propias herramientas. Un buen ejemplo es el propulsor de hueso. En Mesopotamia, los sumerios también diseñaban. Y en Egipto, y en Grecia, en Roma, en China, pero el origen de la palabra diseño viene del italiano disegno y aparece por primera vez en el Libro del Arte de Cenino de Andrea Cenini, a finales del siglo XV, y lo define como un bosquejo, un boceto o esquema que se realiza ya sea mentalmente o en un soporte material antes de concretar la producción de algún objeto. Entonces, si lo consideramos como lo define Cenini, indudablemente el gran impulsor del diseño fue Leonardo da Vinci, que plasmó en papel innumerables dibujos y bocetos de objetos y artefactos adelantados a su época, lo que hoy llamaríamos proyectos. Pero para entender bien el concepto de diseño como lo entendemos hoy en día, tenemos que situarnos entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, donde tras los numerosos descubrimientos científicos, la aparición de la máquina y su introducción en el proceso de producción dieron lugar a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial nació en Inglaterra y poco a poco fue desarrollándose por Europa y los otros continentes, ya que los avances en comunicaciones por tren o barco se multiplicaron y aceleraron las relaciones comerciales. La llegada de estos avances ocasionó cambios muy significativos en las ciudades. La aparición de fábricas en núcleos urbanos hizo que se expandieran más y con ello aumentó el empleo, por lo que la población rural se movió hacia las ciudades. Este trasvase de la población hacia las ciudades hizo que aumentara el poder adquisitivo de la clase media, que poco a poco fue mostrando sus ganas de consumo. Este crecimiento del consumo hizo que las fábricas tuvieran que producir de manera rápida, así que surgió la división del trabajo, que junto a la máquina y la producción en serie fueron la respuesta perfecta para dicha demanda. La división del trabajo requería que cada trabajador se especializara en una tarea: coladores, decoradores, torneros, encargados del horno, y por tanto requerían también de una persona que solo se dedicara a idear el objeto a producir, y ahí aparece la figura del diseñador. Hasta entonces, tanto la idea como la producción del objeto era cosa del artesano, pero con la división del trabajo surge también el debate entre las bellas artes y las artes aplicadas. Podemos ahora, entonces, distinguir entre un artesano y un diseñador. El objeto artesanal era elaborado individualmente, por tanto, no todos los objetos realizados por el mismo artesano eran iguales. El diseñador, sin embargo, idea un objeto para que sea producido posteriormente en serie. Todos los objetos serán iguales. El artesano mantenía una relación directa con el objeto que elaboraba y, por tanto, podía realizar modificaciones durante el proceso de elaboración. El diseñador, por el contrario, debe modificar el objeto siempre antes de la fase de producción. El oficio artesanal se transmitía de generación en generación, basándose en el aprendizaje del uso de las herramientas, el conocimiento de los materiales y los modelos formales de los productos que se elaboraban. El diseñador basa su diseño, en parte, a la posibilidad de fabricación que le facilitan las nuevas máquinas. El artesano controla todos los procesos vinculados a la creación y producción de un objeto: selección de la materia prima,
configuración formal del objeto, la manufactura e incluso la venta. El diseñador tiene que idear objetos no basándose solo en resolver problemas funcionales y de funcionamiento, sino que debe atender otras disciplinas como analizar las exigencias sociales y económicas, realizar un estudio de la función y lo que transmite o expresa la forma final del producto, contemplar al hombre como usuario, emplear los materiales más idóneos y hacer uso de las técnicas constructivas y tecnológicas más razonables. Entre mediados del siglo XIX y finales del XX aparece William Morris, un británico que crea un movimiento conocido como Art and Craft, lo que hoy conocemos como escuelas de arte y oficio, que reacciona frente a la producción industrial. Round 1. Fight! Morris piensa que los objetos producidos en serie degradan al creador y al consumidor, y propone volver a la honradez y sencillez de los objetos artesanales, que los ve superiores a los que son creados por máquina. Pero los productos artesanales de Morris se encarecían demasiado, y al final solo podían comprarlos algunos privilegiados. Frente a eso, la producción en serie había conseguido ya, en 1879, que se produjeran 400.000 unidades de la máquina de coser Singer. A principios del siglo XX podemos destacar a Pedro Berenjena, a Peter Behrens, que es considerado el pionero como diseñador industrial cooperativo, ya que, contratado por la empresa alemana de electricidad AEG, se encargaba de diseñar el logotipo, la cartelería, el edificio y los productos. Otra influencia en el diseño actual fue la escuela alemana de la Bauhaus. Los objetivos de la Bauhaus eran lograr integrar en el diseño industrial todos los géneros del arte y todas las técnicas de la artesanía. En la Bauhaus trabajaron autores artísticos muy importantes e influyentes y se crearon modelos de diseño muy avanzados. La escuela supuso un gran cambio en la reforma social del nuevo siglo XX, sobre todo a nivel pedagógico y en la cultura del producto, pero su reconocimiento en el diseño no se hizo notar hasta aproximadamente los años 90. En 1933, la Bauhaus fue cerrada por los nazis, por considerar que tenía ideología socialista y judía. Hay muchas corrientes artísticas a lo largo del siglo XX que han influido en el diseño hasta el día de hoy y que nos pueden servir como referente a la hora de diseñar en cualquier área.